¿Cómo me pongo esto? ¿Cómo me pongo esto? Vous pouvez essayer les casques si vous voulez. Oui. 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 Je pense que ça y a un sens. Vas-y, à toi. Egunon, Sai, l'oficial école. Buenos días, vamos a comenzar a la rueda de prensa que está fuera de la sección oficial. Intocables. Vamos a hacer la rueda de prensa correspondiente a la película de sección oficial fuera de concurso, Intouchable. Tenemos con nosotros a sus directores, Eric Toledano y Olivier Nakache, y tenemos también a sus actores, François Cluzet y Omar Sy. Y están dispuestos a responder a sus preguntas. Así que, primera pregunta, por favor. ¿Quién va con la primera pregunta? Première question, s'il vous plaît. Allons-y, la primera cuestión. Ahí está. Sí, un micrófono, por favor. Micrófono. Sí. Bonjour. La primera cuestión es toujours la... La primera pregunta siempre es la más difícil y es sobre el enfoque. Que piensan que su película, que es excelente, que nos ha gustado mucho a mí y a mi mujer, va a recibir un premio esta noche. Y muchas gracias por la actuación del señor Cluzet y bravo también a Omar. No creo que formemos parte de la competición, no está presente en la competición, no está. Pero si nos dan un premio lo cogemos, no hay problema. Sí. Bueno, no voy a hacer la broma porque como ha funcionado desde el principio no la voy a volver a hacer. Hay un micrófono ahí atrás, por favor, levante la mano. Sí. Bueno, enhorabuena por la película. Y bueno, la verdad es que me ha tocado bastante porque por el trabajo social que he tenido también ha sido para personas tetrapléjicas. La verdad es que yo creo que la clave de todo es que el actor, el que hace Philippe, o no me acuerdo exactamente la persona que es de Senegal, le trata a Philippe, le trata como un ser humano, no le trata como una persona que es tetrapléjica. Esa es la clave de todo, yo creo. Esa es la clave, que le trata como un ser humano, con sus virtudes y sus defectos. Ahí está todo. Aparte de luego, pues lo que lleva la película, ¿no? La comedia, el humor y también un poco de drama, ¿no? Así que, repito, enhorabuena por la película. Merci. Muchas gracias. Una cuestión. Sí, buenos días. Felicidades por la película. Es un acierto hacer de un tema tan dramático una película tan divertida. Y lo único que quería preguntarles es si los protagonistas reales que inspiran la historia se ven reconocidos en la película. ¿Hasta qué punto se ven reconocidos? Sí, los personajes. Bueno, uno de los dos ha visto ya la película, Philippe Pozzo di Borgo, es decir, el personaje que está en silla de ruedas, y sí, se reconoció en la película porque nosotros nos inspiramos de ese encuentro entre dos personas. Eso es lo que nos marcó. Vimos un documental hace unos años en la televisión sobre este encuentro entre estos dos personajes y eso es lo que nos dio ganas de hacer esta película y realmente nos hemos ajustado mucho a la realidad y Philippe Pozzo di Borgo nos ha autorizado a adaptar esa parte de su vida solo si lo hacíamos en tono de comedia. Esa era una condición, digamos, su deseo. Así que la película, cuando él la vio, fue un momento muy emocionante. Le quería preguntar a François Cluzet sobre la dificultad de incorporar un personaje que no puede expresarse con los brazos, sobre todo esto, ¿no? Que tiene tan poco, ¿no? Para expresarse, solamente el rostro, la expresión de la cara. O sea, la pregunta sería si se ha sentido muy atado. No me sentí atado. ¿Cómo diría?
no fue difícil porque, una vez más, cuando los actores se encuentran solos, ante ellos solo, es difícil. El actor es el peor juez de su interpretación, pero nosotros habíamos trabajado los 4 juntos antes de empezar el rodaje. Intentamos desbrozar los sentidos, los contrasentidos, y no solo nos habíamos familiarizado los unos con los otros, sino que también estuvimos en Essaouira, en Marruecos, viendo al personaje al que interpreto, y los realizadores fueron muy directivos con nosotros. Es decir, ellos no lo van a decir, pero ellos tienen una cualidad que es que realmente supervisan todo, son muy generosos, son también generosos y nos permiten, nos dan mucha confianza, pero también son muy directivos, digamos. No solo hacen la realización de lo que está escrito, siguen buscando más y más cuando ruedan la película o las escenas cómo encontrar otra luz, otro día, cómo descubrirse a sí mismos y cómo sorprenderse. Por lo tanto, para mí fue bastante sencillo. Yo no tenía que moverme, y cuando a veces me movía, pues rápidamente me dijeron que me estaba saliendo del personaje, porque, bueno, espontáneamente había tenido un reflejo y había expresado algo con mi cuerpo. Pero para mí todo fue bastante sencillo, porque estaba en un papel de espectador frente a mi compañero, que ha tenido una fantasía excelente, magnífica, que se lleva ayudando, que ayuda a un ser humano, porque uno puede ser tetrapléjico y seguir siendo un ser humano, como se ha dicho antes, efectivamente. Así que tenía en la mirada del personaje, de mi compañero, el personaje que tenía que hacer yo. No tenía piedad ni compasión, pero con el destino de divertir. Y al que quería divertir no era a mí, sino a mi personaje que sufría. Gracias a él pude encontrarme con este personaje, y una vez más los directores se han mostrado muy dispuestos y han tenido una actitud excelente con nosotros. Así que ha sido un placer trabajar con ellos. No ha habido ninguna dificultad. Sí. Hola, buenos días. Enhorabuena y gracias por la película, que me ha gustado muchísimo. Quería preguntar, en Mar Adentro había de Amenábar había una secuencia en la que el protagonista surcaba los cielos, echando a volar su imaginación. Aquí el protagonista también vuela, en este caso en parapente y de forma real. No sé qué opinan sobre esta ligera coincidencia. Gracias. Es decir, nosotros queríamos sobre todo mantenernos fieles a la realidad, y en la realidad este personaje con el que estuvimos, Philippe, tenía una faceta, o le gustaba franquear todas las fronteras, intentar tirar muros o tirar paredes, y entre las cosas que nos contó enseguida es que volvió a hacer parapente en aquel lugar en el que había tenido el accidente, y ahí donde tuvo el accidente que le hizo parapléjico, y es algo que nos llamó mucho la atención y quisimos rodar ese momento. Y en el documental en el que se basa la película hay unas secuencias de este vuelo en parapente, y para nosotros era muy importante. Yo me acuerdo que en Mar Adentro, una película que también nos marcó mucho, aunque nosotros teníamos que enfocarlo, como hemos dicho antes, como comedia, el primer enfoque era una historia, un enfoque ligero sobre una historia que era más profunda, pero nosotros queríamos filmar esa secuencia de parapente para ilustrar una parte del título, que es Intocable, ya que esta manera de ver a dos personas que vuelan sobre todo ilustraba de manera metafórica el propósito de la película. Es decir, que en un momento esa relación tan singular les permitía volar por encima de las convenciones de las personas y mirar todo con cierta distancia, como si todo se hubiera hecho pequeño a sus ojos, porque lo fuerte de esta relación es que se educan el uno al otro, esos han crecido juntos el uno con el otro. Philippe nos dijo cuando estuvimos con él que nos salvamos mutuamente la vida. Yo no estoy aquí para deciros, yo no podría deciros si no hubiera estado con ellos, pero
Esta secuencia para nosotros del parapente es muy importante y el paralelismo con Mar Adentro, el que puede existir, es que es también una película muy fuerte sobre la manera en la que uno puede ser minusválido, pero cuando el alma sigue funcionando, sigue siendo un alma. Y así que mientras la cabeza o el alma funciona, todo funciona. Eso es lo que nosotros entendimos cuando nosotros estuvimos con Philippe Pozzo di Borgo. Enhorabuena, la película yo creo que no solamente me ha gustado a mí, sino al público, con una larga ovación. ¿Por qué no ha entrado en la sección oficial o no ha podido entrar en la sección oficial? Y bueno, por lo menos decir que es una buena película para la clausura. ¿Y cuál es la clave? Yo creo que la clave de la película podría ser en la buena química que hay entre los dos actores, que están fantásticos. Pregunto. ¿Por qué no estamos en la sección oficial? No lo sé. Creo que... de competición. Es la película de clausura. Adelante. Adelante. Sí. Es difícil responder. Eso quizás la distribuidora podría decirlo. No lo sé. Creo que nosotros pedimos, sin más, ¿no? Que preferíamos... Pero bueno, si queréis darnos un premio, lo cogemos. No hay problema. El premio de los que no están en la competición, por ejemplo, o el precio de la mejor clausura, ¿vale? La mejor clausura. ¿Qué os... En toda clase, muchas gracias por decirnos esto. Francamente, voy a decir una cosa muy banal, pero la mejor recompensa es este tipo de reacciones. Esas son las mejores recompensas, aunque parezca... Es bonito, lo que has dicho. Estoy en Bateau Magazine. Viva el amor. Y si hubiera menos violencia en la tierra también estaría mejor. La segunda pregunta quería... Un segundo. No, digo... La clave de la película, aparte del guión, ha sido un poco, yo creo, si estáis de acuerdo en que ha habido una muy buena química entre los dos actores, que están excepcional, que dice que si no habría funcionado la película, aparte de los gags que están muy bien escritos. Eso tendrían que ser los actores los que se expresen. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. A ver, ¿y con tu compañero? Sí. Nosotros nos llevamos muy bien. Como dices, había química entre nosotros, estábamos muy cómodos. Yo tenía un poco miedo, no sé cómo lo decimos en español, estaba un poco acongojado. No inventes palabras. Bueno, un poco pinchos estaba. Es verdad que no tengo la misma experiencia que François. Yo conocía a François por su experiencia y su talento y estaba un poco impresionada al principio. François es un actor que es generoso, que da mucho, que trabaja en equipo y por lo tanto enseguida me integró en su equipo. Yo me sentí muy cómodo. A los directores yo los conozco muy bien, he trabajado en varias películas con ellos, así que enseguida me sentí muy bien, muy cómodo, me divertí mucho y realmente ahí di rienda suelta a mi trabajo, me abandoné. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Amal, pero además creo que la fuerza que tuvimos o de la que partimos es el guión. El guión nos ofrecía situaciones que iban mucho más allá de las que describía. Pienso que los actores, cuando se sienten en confianza con sus directores,
pueden comprender enseguida que se trata sobre todo de la historia de la amistad. Hoy en día el cine que gusta al público es un cine en el que no se actúa, en el que se vive bajo pedido para nosotros actores. ¿Cómo podemos vivir bajo pedido una historia de amor, de amistad, tan densa como esta, sin prestarse al juego? Cuando uno tiene la suerte de desempeñar el papel de una historia de amistad, la suerte es contar con un compañero que no te rechace, y tuve yo la suerte de tener frente a mí un gran actor, un hombre generoso, que va más allá del actor, alguien muy elegante en la manera de actuar, de bailar, en la manera en la que se toma la vida, y cada uno de los miembros del equipo. Creo que por nuestra existencia somos muy solidarios con un equipo. Yo creo que los actores han comprendido hoy que ahora el público no viene a ver a un actor actuar en una película. Antes hablaban de Javier Bardem. En Mar Adentro, por ejemplo, allí no es que sea simplemente una actuación de un actor. Hoy en día el público, aunque no conozca al director o al actor, lo que viene a ver una película porque ha oído hablar de esa película, y entonces decide, se le ha dicho, ha oído de boca en boca, se le ha dicho que hay que ver esa película, que merece la pena, que no merece la pena esperar que pase por la televisión. Merece la pena desplazarse, salir de casa, ir rápidamente al cine antes de que lo quiten de la cartelera. Y nosotros, gracias a nuestros directores, teníamos, una vez que leímos el guión, teníamos un solo reto: amémonos bajo pedido, según estas directivas. Y tuve la suerte de caer en una persona excepcional, una persona singular, y es una suerte para mí haber podido actuar con él, admirarlo, y también otros sentimientos que igual son demasiado fáciles de explicar. Voy a insistir en 2 puntos, por favor. He visto aquí selección oficial y hay un premio a los nuevos directores. Por eso, de ahí mi pregunta. Ahí estaba marcado. Entonces, igual tenéis el premio a los nuevos directores. Pero no son nuevos directores. Sí, pero cuando usted dice nuevos directores, sería su primera película. No sé, habría que preguntar a la organización por qué está marcado así. Estos son antiguos directores, nada de primeros directores. Es su 4ª película. No antiguos, pero viejos. Además de la publicidad que hacéis a la película, seguimos películas porque, como dicen ustedes, en relación con a los comentarios de las críticas y otros, uno va a ver una película antes de que pase por la televisión. Pero además de eso, quisiera volver a Omar. Con mi mujer nos hemos divertido mucho con él al verle cómo actuaba de manera muy espontánea. ¿Es así en la vida real? ¿Y podría al final hacernos una pequeña demostración de su manera de bailar? Vous voulez savoir si j'ai été doublé pour la danse, c'est ça? Non, mais parce qu'en fait... Salimos del hotel, acabamos de desayunar, así que me costaría un poco ponerme a bailar, pero igual esta noche estoy más en forma. Si no, en la vida real no es para nada divertido ni simpático, es bastante siniestro. Sí, hay que trabajar mucho en este sentido. Pero bueno, se esforzó y bueno, estamos contentos del resultado. Recuerdo mal, aquí en Donosti es el estreno mundial de la película, no sé, corríjame si me equivoco. Entonces me gustaría saber qué supone para vosotros esa presión, por llamarla así. Gracias. Es un honor,
una felicidad inmensa la de estar aquí. Es verdad que todavía la película no ha salido en Francia, empieza a hacer sus primeros pasos y empezar aquí es una buena maternidad, un buen alumbramiento. Para mí hemos recibido aquí una acogida muy cálida por nuestros distribuidores, quizás el público también esta noche, todavía es un misterio, pero en cuanto a la presión, no, de momento solo estamos contentos, es el principio de algo. En este momento estamos de gira por Francia, ayer estuvimos en San Juan de Luz, es el principio del recorrido, un recorrido agradable. A veces a gente dice que las promociones son duras, pero nosotros, y como dice François, nosotros aquí nos llevamos muy bien, o sea que es un placer. Además comemos muy bien, hemos comido muy bien. Pinchos, los célebres pinchos. Es verdad que esta sala, la sala en la que se va a proyectar esta noche es gigantesca. Como es una comedia, la sala reaccionará enseguida y con las carcajadas, así que estamos impacientes por ver cómo se va a llevar a cabo el estreno, porque las reacciones serán evidentes. Veremos cómo reacciona una sala de tan grandes dimensiones. Y luego, antes comeremos unos pinchitos con unas anchoitas. No, in English this time. En inglés esta vez. Hemos oído hablar acerca de cómo han trabajado juntos los actores en la pantalla. Me gustaría preguntar a los actores en primer lugar, ¿cómo trabajaron los directores también en el plató? Y luego me gustaría que los directores reaccionen a las observaciones de los actores. ¿Cómo trabajan ellos? Trabajan, están ahí. François antes lo ha dicho. Son generosos, vamos buscando. Lo que es interesante con ellos es que vamos buscando, cuando estamos en el plató, nos divertimos. No son pretenciosos para nada, no tienen certezas inamovibles. Ellos proponen y luego nos estimulan. Eso es lo que me gusta a mí, nos estimulan. A mí me gusta este trabajo porque me gusta mucho divertirme y en el plató uno se divierte mucho. No quiere decir que no trabajamos, pero es algo muy lúdico, que no sea lúdico. Estamos siempre buscando algo y son personas que tienen una técnica muy buena, un guión determinado, pero siempre siguen buscando. Y para un actor es algo muy interesante, muy estimulante y cuando uno vuelve a casa se siente totalmente satisfecho, contento del trabajo realizado. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Omar. Ellos forman un tándem y como alguien nos decía ayer o antes de ayer, es un tándem de actores frente a un tándem de directores. Creo que tienen mucha experiencia, hace muchos años que trabajan juntos y por lo tanto uno nunca puede abordar a uno frente al otro. ¿Sí? Nunca hay incoherencias o nunca hay ajustes entre ellos o ajustes de cuentas. Creo que ya han dado pruebas de eficacia como tándem, han aceptado con placer la idea de que trabajan mejor juntos que por separado. Y también eso corresponde con su carácter. Son personas que individualmente no tienen un ego enorme. Así que un ego compartido entre dos es algo que les viene muy bien. Para mí eso es una fuerza, porque lo peor es el ego. Ese estatus que tienen, un estatus terriblemente creativo, muy permeable, es característico. Luego tienen mucha confianza el uno con el otro y es algo que rebota entre ellos y nunca se sabe quién ha tenido la idea de qué.
Y porque eso para ellos no es importante. Lo importante es la emulación con los actores, entre ellos, y, como decía Omar, intentar poner bajo tensión la escena y qué se podría sacar de esa escena de la que todavía no se ha sacado. Y para acabar, son directores con los que es muy agradable trabajar en plató. Cuando uno no es excesivamente severo, muchas veces se producen se puede caer en la negligencia, el desentendimiento, pero con ellos eso nunca pasa. No dejan ningún detalle, ningún cabo suelto. Para nosotros también, en este tándem, muchas veces, como actor, muchas veces yo digo, bueno, cuando no sé qué hacer, miro al director y lo imito un poco, porque él es el que ha escrito el personaje. Sin embargo, en este caso, nos reenvían a un tándem que funciona perfectamente, así que nunca podemos hacerlo peor que ellos. Para completar la respuesta sobre nuestra mirada sobre los actores, hay una filosofía que existe, que tiene François y que nos gusta mucho, y es una teoría muy sencilla, que es la siguiente: lo que se dice el día del rodaje no debe ser un debate que se instala. Todo tiene que estar decidido antes, y para eso es algo a lo que nos encanta, y nosotros trabajamos entonces mucho antes para hablar entre nosotros, para que el día del rodaje ya no hubiera ningún debate en torno a cuando había 50 o 60 personas. Ya eran cosas ya decididas y certificadas o ajustadas. Luego se puede improvisar o llevar la escena un poco más lejos, pero ese día no volvemos a inventar la rueda. No, ese día tenemos que aplicar algo que ya se ha trabajado mucho antes. En segundo lugar, en un guión, en un proyecto de película, cuando ya hemos elegido el casting, ya hemos hecho una selección que representa un porcentaje importante de las posibilidades de éxito. En este caso, teníamos la dimensión social de los suburbios en Francia. Y obligatoriamente estaba el papel que desempeña Omar, que representa una realidad. Omar conoce ese mundo desde el interior, así que para nosotros era impensable hacer trampas en este sentido con un personaje que va a hacer. Voy a imaginarme como un chico de los suburbios. No, lo conoce, sabe cómo funciona, y nadie en Francia puede negar ese fenómeno y decir que en 2005 barrios enteros, y dentro de poco son las campañas presidenciales, es algo que existe y forma parte de los paisajes. Pero bueno, no es solo en Francia, también existe en Inglaterra. Cada vez que hay movimientos siempre se va al exterior de estos suburbios, de estos nuevos barrios populares. Y por otro lado, estaba un actor que nos va a intentar llevar hacia un tema que también es intocable, y eso nos motivaba, un lado un poco intocable. La minusvalía, los suburbios, son temas complejos que dan miedo, que todo el mundo dice uy, nos vamos a caer en el melodrama, en lo político, y sin embargo aquí hay dos personas que vienen con nosotros y acceden y tocar algo que es intocable, desempeñar el papel o interpretar a un tetrapléjico, simplemente desempeñar el papel y tener esa audacia, esa valentía. Y esa es una elección que se hace en el casting. François hoy en día sabemos que tiene la posibilidad de seguirnos en este sentido, en este proceso, y desde el principio vamos a buscarle a él y no a otro, y a Omar también. Ese trabajo también forma parte de la constitución de este tándem. Como estamos en España, quizás no se conoce la lejanía potencial que puede existir, pero cuando se ven en el casting estas dos personajes tan distintos, ya existe una paradoja. Aceptaron venir ambos en esta historia, no son del mismo estilo, no tienen las mismas experiencias, pero aceptan acompañarnos en este proyecto, y ahí para mí el 90% del trabajo estaba hecho. Luego bastaba con ir en la misma dirección, pero este ya era un primer paso.
Por la banda sonora, de mezclar esos temas de música clásica con el funky, también reforzaba la idea de la película de que mundos tan distintos pueden casar perfectamente. Sí, a nosotros nos divirtió mucho hacer esta película y, como decía François, hicimos como una lista y dijimos, bueno, ¿qué posee uno que no tiene el otro? Y luego también estaba la música, el arte contemporáneo, y nos divertimos muchísimo con esos temas, porque nosotros muchas veces vamos a exposiciones y nos hacemos muchas preguntas sobre el arte contemporáneo. Así que era un tema que nos divirtió, también nos hizo mucha gracia ver cómo Omar pintaba, y también esta película, como las anteriores que hemos hecho, son muy musicales. Escribimos las películas frente a frente, siempre con cascos, con la música puesta. La música es de Ludovico Divoni y esta música la teníamos en mente siempre que hicimos la película. Y el funk, esa música que elegimos es música con la que hemos crecido y nos gusta, nos encanta ver a Omar bailar, así que fue un placer. El funk es una música de movimiento, es lo interesante. Él, cuando baila, tiene muchísimo movimiento frente a la inmovilidad y esa música lo expresaba muy bien. François dice algo que dice, a veces en el cine lo que se puede decir sin decirlo es todavía más intenso, y en este caso comunicar sin diálogo, solo con la música, permite de comprenderlo mucho más fácilmente, y por eso la decoración, la luz, la ropa, el vestuario, muchas veces no es necesario que haya diálogos, las miradas transmiten todo, y yo cada vez me gusta más que no me expliquen las cosas, sino que me las muestren, y la música permite hacerlo. En el rodaje tuvo que haber alguna parte bastante complicada, ¿no? Por ejemplo, la parapente tuvo que ser bastante complicada en el rodaje, ¿no? Esa es la pregunta. Técnicamente era complicado, pero luego, una vez ajustado todo eso, ¿para vosotros fue complicado? No, a mí me encantó hacerlo. Lo que está bien en el cine es que se hace cosas que yo nunca hubiera hecho solo. Yo había estado en campamentos de verano, colonias urbanas y tal, pero nunca había hecho parapente. Así que me encantó, me divertí mucho haciéndolo. Fue un placer. Es interesante, pero también es verdad que había muchos ajustes técnicos, tuvimos que saltar varias veces. Creo que hice 10 saltos y bueno, fue como un día en Euro Disney, muy divertido, pero sin Mickey Mouse. Hacer una pregunta a François Cluzet. François, ¿cuál es la escena más difícil de interpretar para una persona inmóvil? Quizá tomaste referencia de Al Pacino con Esencia de mujer. Creo acordarme que la escena que más me preocupó fue cuando leí el guión. Me reí mucho. Pensé, bueno, es una comedia muy divertida, muy fina, con mucho talento. Como un imbécil, solo tenía algo en la cabeza, que era hacer reír a la gente. Y después me enfrenté a una escena de dolor y no estaba preparado. Digamos que no es que lo hubiera olvidado, sino que la comedia había sumergido esas escenas de dolor, y cuando tuve que sufrir en una sala, yo que no me gusta trucar nada, y como yo no era tampoco un minusválido, tuve que hacer un pequeño ejercicio físico para intentar sentir algo que quizás posteriormente
pudiera existir en mi memoria para acercarme un poco a lo que siente el personaje. Por ejemplo, los minusválidos tienen los dolores fantasma y los directores, Omar y yo, hablamos mucho de este tipo de dolores. Se llaman dolores fantasmas y ya ese nombre es muy enigmático. Fue el momento en el que tuve la impresión de que estaba haciendo otra película. Creía firmemente en que la espontaneidad y la generosidad y el frescor, la frescura y la fantasía del personaje de Omar y Omar mismo, estaba convencido de que constituirían la película, pero no tenía tan claro que mi personaje ocultaba dolores, y en el momento en el que había que mostrarlos tenía que exponerme a sentir un dolor, aunque no tuviera nada que ver con la real. Cuando le quema o cuando juega Omar con ese agua caliente, ¿ahí lo pasó a usted mal o fue desapercibido? No, gracias a Dios, eso es la magia del cine. El agua era fría y el humo venía de una especie de cápsula. No, si no, yo no hubiera aceptado que me quemara la pierna. Yo creo que si lo hubiéramos hecho así, no nos llevaríamos tan bien hoy si me hubiera quemado la pierna. Y creo que los directores no lo hubieran dejado hacerlo. Y creo que Omar tampoco hubiera aceptado hacerlo. Directores, ¿cuál ha sido el espejo donde fijarse para hacer la composición de los gags y los chistes? Nosotros solemos decir que hacemos películas que hablan de nuestro pasado común porque nosotros nos conocimos en un campamento y lo reflejamos en una película que se llama Aquellos días felices, y entonces hicimos también una película sobre la familia que se llama Tellement Proche. Esta película no hablaba de nuestra vivencia, pero nos expresamos de manera muy subjetiva. Así que el espejo en el que nos miramos es seguramente el hecho de tener un personaje que sigue siendo optimista y que ha elegido una filosofía de vida, la de ser optimista, aunque las circunstancias podrían hacerle estar deprimido o tener un humor mórbido. Lo admirable en esta manera de ver la vida es que tomamos un caso extremo para mostrar que existe un pesimismo actual y mostrando su optimismo estamos expresando quizás algo de nosotros mismos. Hay que seguir siendo positivo, amar la vida, tener ganas de compartir, de amar, aunque todo lo demás nos diga que no hay que hacerlo. Y en este sentido, ahí es donde quizás nos hemos sentido más reflejados o un espejo con la película. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El plano en el que salen los protagonistas reales, tenía claro que lo querían poner desde el principio. Es que a mí es algo que siempre me llama mucho la atención en las películas que están basadas en personas reales, y por otra parte es algo que también me molesta un poquito. Gracias. No habíamos pensado en ponerlo. Al principio no habíamos pensado. Es una idea que surgió durante el montaje, porque nos dimos cuenta que hablábamos de personajes reales y era como un pequeño homenaje al final. Volver un poco a mezclar la historia real y la película. Hay una emoción que surge de la película al final y también una emoción real de dos personajes verdaderos. Cuando se les ve juntos es algo que es muy intenso, muy fuerte.
y por eso tomamos la decisión. La idea de la película nació del documental que vimos y las imágenes vienen del documental, por lo tanto era cerrar el círculo. Luego elegimos un gesto particular que aparece en el documental, en el que Philippe Diborgo fuma un cigarrillo y justamente su ayudante hace como un pequeño gesto para que no le moleste el humo. Y simplemente era para decir, cuando contamos una historia como esta, podríamos soñarla, porque a veces parece como algo bordado, un tetraplágico súper extremadamente rico, y por otro lado un chico de los suburbios tal. Así que como había un lado un poco onírico, digamos, o bucólico, queríamos mostrar que había una base real, y mostrando los personajes reales al final lo recordamos. Nosotros no somos Walt Disney, que están contando una historia magnífica en la que todo es magnífico, lleno de esperanza. No, simplemente hemos contado una historia que en su seno tiene muchísimos valores, pero no nos hubiéramos permitido inventarla, porque si no se nos hubieran llamado un poco ingenuos, se nos habría llamado ingenuos. Así que quisimos poner estos personajes en el centro de nuestra inspiración a la hora de contar la historia. Yo comprendo que pueda molestarle, porque evidentemente podría parecer un poco demagógico, pero sabe, en el cine cada vez es más habitual robar la vida de las personas sin nunca hablar de ellas. Y yo, al contrario, me gustó muchísimo que se pusiera al final esta imagen verdadera y viva de esta historia, porque después de todo, sin ellos no habría película, y sobre todo sin su generosidad, sin la generosidad de estas dos personas que exigieron que la película fuera una comedia. Sin ellos no existiría la belleza de esta película. Muchas gracias a todos.